Estamos en el año de 1431 y la Europa de su tiempo estaba convulsionada por una guerra que duraría 100 años y que fue de las guerras más sangrientas y más largas y más dolorosas de toda la historia humana. La guerra que se llama así precisamente, la guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. Una guerra que tuvo toda clase de vicisitudes, que tuvo toda clase de altos y bajos, que habrá que juzgarla a la luz de muchas fuentes de energía que nos llegan desde el fondo del pasado. Por ejemplo, cuál fue la actitud de los borgoñones y por qué los borgoñones terminaron asociados con los ingleses y por qué pasó lo que pasó, inclusive con nuestra heroína de hoy, a la que llamamos con todo cariño Santa Juana de Arco, que es una especie de patrona de Francia. Santa Juana de Arco, de admiración para todos. Una niña que sale de un pueblo con el convencimiento de que tiene una misión histórica por cumplir y que tiene que hacer coronar en Reims al rey de Francia, a Carlos VII, para cambiar el curso de la guerra de los 100 años. Y esta niña es una adolescente y sale de su sitio de Domremy a los 16, 17 años. Ella ni pudo saber cuántos años tenía cuando le hicieron el juicio al que nos vamos a referir. Dudaba de la edad exacta que ella tuviera. En todo caso era una doncella, jovencísima, iluminada por Dios, lo dijo 1.000.000 de veces. Oía voces, voces que le decían cuál era el mandato divino. Y esas voces la trajeron a ser una persona determinante en el curso de la historia del momento, porque puede decirse lo que se quiera, pero Santa Juana de Arco, o Juana de Arco, Juana de Domremy, cambió el curso de la historia. A los franceses los convenció qué batallas debían librar, libraron esas batallas, inclusive le dieron mando de los ejércitos, y la niña tendría 16 o 17 años. El asedio a Orleans, por ejemplo, fue una cosa famosa en la historia desde el punto de vista militar. Juana no era una guerrera, pues era una doncella frágil, con una enorme capacidad para andar a caballo, hizo recorridos inmensos a caballos. Juana llevaba el estandarte, y el estandarte que representaba al rey, a Carlos VII, que finalmente la recibió, y la recibió en unas condiciones muy especiales porque estaba lleno de desconfianza y le habían dicho que esa niñita lo que quería era asesinarlo en cuanto lo descubriera. Pues el entonces Delfín recibió a Juana en medio de muchísima gente y él estaba disfrazado como un hombre del pueblo, y toda la gente estaba en la plaza esperando a Juana, que llegó, que fue recorriendo la plaza y que dijo: usted es Carlos VII, que debe coronarse rey de Francia. Lo descubrió entre la multitud sin que nadie le hubiera dicho quién era, y no podía valerse de fotografías que no existían en su tiempo, sino que fue Dios quien la iluminó para decir: este es el Delfín que se convertiría en el rey de Francia. Carlos VII, que se haría coronar en unas condiciones austeras. Francia estaba despedazada por efectos de la guerra, pero el ritual se hizo completo en la Catedral de Reims. Catedral de Reims que conserva gran parte de esa historia, una gigantesca catedral gótica donde se coronó Carlos VII. Pero vinieron los ataques contra Juana, y esos ataques provinieron de muchos frentes, llenos de envidia y llenos de celos contra una adolescente que era la dueña de los destinos de Francia, de los destinos políticos y de los destinos militares. Y los borgoñones, que eran franceses, la toman prisionera. ¿Prisionera por qué? ¿Por qué? Si Juan es francesa, si Juan está defendiendo a los franceses. Ah, es que era bruja. Y entonces había que acusarla como bruja.
y se la entregan a los ingleses, ingleses que entonces, recuerden, estamos en el año de 1431, los ingleses eran católicos también, pero juzgan a Juana de Arco y la juzgan como bruja. Y le citan y le hacen un interrogatorio gigantesco y la tienen recluida. Inclusive se dice que llegó a rectificarse y a decir que ella realmente no estaba oyendo voces y que lo de las voces eran un invento suyo, las voces de Dios que le decían que era lo que tenía, el mensaje que tenía que llevarle al rey y a los franceses. Pero muy pocas horas después, lo dice la historia que no quiere a Juana de Arco, se rectificó cuando vio que eso era una trampa, que no iba para nada, que no la iban a liberar, sino que la iban a continuar en juzgamiento, el juzgamiento atroz, que terminó primero en un simulacro para dañarle el corazón por el camino del miedo, mostrándole una hoguera en la que supuestamente la quemarían. Entonces ahí fue donde vino la supuesta retractación, que una vez corregida por Juana, la hoguera se convirtió en hoguera real. Juana de Arco fue quemada viva. El juicio había empezado un 9 de enero de 1431 y terminaría con la muerte de Juana a mediados de ese año de 1431. Meses de padecimientos de esta doncella que fue después convertida en el símbolo de los franceses y que fue después, ya en el siglo XX, beatificada y santificada. Juana de Arco está en los altares, es Santa Juana de Arco, una doncella que cuando murió tendría, si acaso, 19 años de edad. Había comandado los ejércitos franceses en la más larga, más difícil, más dolorosa y más sangrienta guerra que se vivió en el siglo XV, la guerra llamada de los 100 años.